empezamos un nuevo viaje. ¿Dónde estamos? Miren las letras. Sí, ¿Se puede pero entender? no dice nada. Sector verde, sector púrpura. Ah, Oye, pero Ah, verdad. estamos en Río de Janeiro. Acabamos de llegar y ahora estamos esperando un Uber. Cuando tú sales del aeropuerto está la recogida de los taxis, pero caminas cerca de 1 o 2 cuadras y llegas a un sector donde están todos los Uber. Y Contarles que vinimos acá a Río de Janeiro porque vamos a pasar el año nuevo en Río. Pero antes vamos a tener cerca de 3 días para recorrer el río, y es lo que van a poder ver en este video, y en el próximo video les estaremos mostrando la noche de año nuevo para que no se la pierdan. ahí estamos para saltar las 7 olas. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Llegamos a Copacabana, estamos caminando por sus veredas. Muy particulares, muy conocidas. Sí. Oye, nos quedamos estratégicamente en un hotel que queda a 2 cuadras de Copacabana y a 2 cuadras de Ipanema. ¿Por qué la noche de Año Nuevo se hace acá en esta playa? Sí, y se cierra. Y se cierra, entonces queríamos estar en un lugar cercano para venir en la noche de Año Nuevo. Caminando. Así que nos quedamos en la mitad. Nos vamos a conocer la playa de Ipanema porque al menos en la esquinita de Copacabana el final está súper angosta y súper llena y no tenemos donde echar las toallas. Y no quisimos caminar más hacia allá, hacia ese sector, porque igual es tarde, son las 1:43, no hemos tomado ni desayuno ni que almorzar, entonces vamos a acercarnos a Ipanema para ver cómo está la playa y aprovecharemos de almorzar por ese sector. Oye, vinimos a comer unas pastitas que la verdad, Cristóbal, Y estamos, espérate, y estamos al lado del hotel. Y este es nuestro hotel, está ahí donde se ven las banderas. Y esto queda a 2 cuadras de Copacabana, 2 cuadras de Ipanema. Esto, Copacabana, aparte ahí en los árboles que se ven al final. Así y que, para allá también hay otros restaurantes, como la avenida de los restaurantes. como llegamos hace poquito rato y no habíamos tomado desayuno, vinimos a comer acá al tiro inmediatamente. Al medio, entre medio íbamos a ir a Ipanema, al final decidimos quedarnos almorzando. Oye, ¿cuánto te costaron estos fideos? Contundente las pastas, 44 reales. Y la cerveza me costó 23 reales. Una artesanal, una pinta. Está bien buena, esta pinta está bien buena. No pudimos con los platos. Somos una decepción. O sea, me doy la cuenta porque en verdad, por lo menos mi pasta tenía un poco de sabor a payo húmedo. Sí, de hecho la probé y la boté del tiro. Sí, es verdad. Y siendo las 3:23, ya hicimos el check-in en el hotel Baby, se llamó, ¿no? B&B Y vamos a conocer nuestra habitación en la Torre 1. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adelante. Bienvenidos a nuestro hogar por estos días. ¿Ya? Está bien. Sí, está bien. A lo que vinimos. A estar afuera y dormir acá solamente. Exactamente. Así que Cumple su objetivo. su función. Después de 1 hora estamos saliendo 4:12, 4:15. Salía que a las 2 iba a llover un poco, eran 35% de probabilidades. No llovió. Pero se cumplió el 65% restante y había harto sol. Estaba bien bonito. Y llegaron nuestras amiguitas, listas para ir. Después de 20 minutos en el Uber, llegamos a la entrada del Pan de Azúcar. Llegamos a las 5 de la tarde y hay una fila, sí, igual larga. Vamos a ver cuánto nos demoramos en comprar el ticket más embarcar.
5.21, ya compramos las entradas, 195 reales cada uno y ahora tenemos que hacer la fila para el embarque. Y aquí estoy con mi agua esperando en esta fila tremenda. ¿Qué hay que hacer? Comprar la entrada por internet. Ahí te ahorras al menos hacer la fila de la entrada, pero la del embarque tienes que hacerla, que igual es larga. Y sigue la fila, creo que más larga de la que hicimos delante, así que si quieren venir, vengan más temprano, yo creo. Estamos a punto de subir al fin. Oye, dijeron que a las 7 son las últimas personas que suben, pero te puedes quedar todo el rato que quieras arriba. ¿Será verdad? Estamos subiendo a las 6:30, así que estamos al filo. Y siendo las 6:30, al fin vamos a subir. Llegamos a la parte de arriba y las chiquillas van corriendo no sé para qué. Vamos a ver qué hay. Y alcanzamos a ver el solcito ahí al final, el atardecer. Ahí se va. Alcanzamos justo. ¿Qué vista? ¿Qué hay acá? Ese puente que se ve al fondo es un puente súper largo. Y por ahí tienes que cruzar para ir a Bucios. Ya, estamos en la primera parte del Pan de Azúcar. Ahora estamos en la mitad, en verdad. Y ahora vamos hasta la punta del cerro, que se ve por allá. Ya, hasta tiendas de ropa y acá. Ahí, acá en la punta del cerro. Vamos a seguir subiendo. Falta poco para llegar allá a la cima. En la cima del Pan de Azúcar. Y de noche, otra Vamos a ver vista, la ciudad Río de Janeiro. de vimos noche. la ciudad con el atardecer y ahora de noche. Bajamos al segundo morrito y son las 8:20 y todavía están las tiendas abiertas. Así Ahí que, están cerrando. Sí. bueno, hay restaurantes en el otro lado que cierran más tarde incluso. Sí. Pero hasta las 7 de la tarde se puede subir hasta aquí. Terminamos el recorrido por Pan de Azúcar. Son casi las 9 de la noche. Llegué afuera, por si vienen con hambre, con el diente largo. Tienen unos carritos para comer unas hamburguesas, unos hot dogs y por ahí hay unos choclos. Vamos, oye, esos choclos con mantequilla, quiero uno, pero me sintieron la voz de chilena y me cobraron el doble un agua, una botella de agua por 8 reales en vez de 5, en verdad. Así que ahora pediremos el Uber e iremos un ratito a Lapa para mañana continuar en el recorrido por Río de Janeiro. Oye, sí, de hecho no sé si vamos a grabar Lapa, así que le contamos desde acá que vamos para allá. Porque al parecer es un poquito peligroso. Y nos fuimos a Lapa, 9:20. Adiós. Acaban de llegar nuestras caipiriñas por 23 reales. ¿Cómo estás? Estamos en Lapa y para De Lapa. claro, en Lapa, Río de Janeiro. Y para los chilenos que lo van a entender más fácil, Lapa es como el barrio Bellavista en Santiago o Valparaíso. Cacha esto, mira lo que llegó a las papas fritas. Son buenas porciones y costaban cerca de 40 reales cada una. Nos vamos yendo, fue una avenida express a Lapa. Estuvimos, no sé, 2 tragos y nos vamos al hotel porque en verdad hemos dormido súper poco y mañana nos tenemos que levantar temprano.
Así es el barrio de Lapa de noche. ¿Qué niños más bien portados? 11:35 de la noche y estamos llegando a nuestro hotel. Así que ahora nos vamos a dormir. En este movimiento tenemos un barcito al lado del hotel. Bueno, acá en este bar, que también es restaurante durante el día. Ese fue el que fuimos a comer y que tus pastas tenían sabor A paño sucio. No es que haya probado alguna vez húmedo. un paño sucio, pero El olor. el olor se siente. Bueno, hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Oye. Domingo 29 y nos estamos yendo 9:02 a El Cristo, una maravilla del mundo. Vamos saliendo al Cristo Redentor esta mañana. Pedimos recién el Uber que nos llevará hasta el centro de visitantes Paneira, porque averiguamos y cuando uno va en vehículo particular y sin tour, hasta ahí llegan los vehículos y se pueden tomar las van o un trencito, no sé qué hay, que te lleva hasta la cima. Así que vamos a ir y les contaremos todos los detalles. Estamos en la estación Cosme Pelo, que 15 minutos es desde Copacabana. más abajo que el centro de visitantes que mencionaba recién, pero desde acá se toma el tren, para que lo tengan en cuenta. Lo voy a dejar en el mapa por si acaso en la descripción. Estamos en la fila para comprar la entrada. ¿En qué nos vamos a ir? Nos dijeron que nos recomendó el Uber que no compráramos afuera a las personas de blanco ni de amarillo. Así que tú te bajas del Uber y el tiro, hola. No, gracias, en la fila. Y hay dos opciones, una en bus y otra en tren. Vámonos en tren, ¿o no? Sí, de todas maneras, igual me quedé conversando con una de las personas de blanco y te llevan en van, que las van están allá, al fondo, hacia arriba, y cobras 70 reales de ida y vuelta. Y te puedes venir de regreso en cualquier van. El tren, según lo que él dice, es un poco más caro, pero bueno, acá vamos a poner los precios una vez que nosotros compremos la entrada. Pero queremos usar el trencito, Sí, así que... la experiencia en tren. Sí. Ese es el precio de los tickets del tren. Y de regreso 128 reales. A tomar el trencito. Estamos listos con los tickets. Vamos. Sí. Oye, fue rápido. Fue súper rápido. Como ayer. Si pagas con tarjeta de crédito o débito, tienes que pagar a través de las máquinas. Y si es en efectivo, hacen la fila para pagar en la caja. De hecho, nosotros hicimos la fila y nos dijeron, no, tarjetas al otro lado. Y tiene los horarios en que tú quieres tomar el tren, que es cada 20 minutos. Pero Nosotros... fue súper rápido, pensé que iba a tardar más. Sí, así que son las 9:32 más o menos y el tren sale a las 9:40. Así que vamos al tren. Acá hay que venir preparado para la foto. Nos sacaron una foto ahí. Y el Panda Super también. Siempre nos sacan las fotos y nunca compramos las fotos. Sepa que perdemos. No, pero te la saca, así que si es que quieres en algún momento llevártela. Y nos vamos. Bienvenidos al tren del Corcovado. Partimos en el tren del Corcovado. Una unidad de conservación autorizada por la empresa por la misma. Vamos a recorrer 3.800 metros hasta llegar al Parque Nacional. Como la línea tiene pendiente, tiene una línea dentada en el centro para que el tren se vaya agarrando de ella. Mira, esta es una parada para cruce de trenes y también, mira, ya vieron, ahí se va a cruzar. Y también para vecinos de la comunidad, porque hay gente que vive por acá. Parece que estamos llegando. Hay harta gente acá en la estación. Final del camino. Hasta acá también llegan las van, que suben desde el mismo lugar donde tomamos el tren. La vida es viajar, llegó hasta el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Segunda maravilla de la vida es viajar. Pero se supone que estoy atrás. Deberíamos poner algo que diga, oh, dinero. No se ve nada hasta ningún lado, pero esperamos que en algún momento ahora vamos a estar acá con calma. Se supone que ahí está el Cristo, pero se alcanza a ver casi nada. Bueno, paciencia. ¡Mi dinero! Mira, estamos en la punta de un cerro
y hay un Cristo acá. Y todas las, mira, la mayoría de las personas se ponen allá, está lleno. Están esperando que se despeje un poco para poder sacar la foto. La típica foto al Cristo que está de frente con las manos abiertas hacia allá. Estamos caminando hacia el lugar de donde se ve mejor. Voy a dar la vuelta. Y acá está. Parece que va a despejar pronto. Está abriendo poco a poco. Solamente es cosa de tener paciencia y se va despejando para sacarte la foto con el Cristo. Es súper imponente, gigante. Mira, y hacia abajo, la ciudad de Río. Chan chan. Ya nos vamos yendo. Está apareciendo nuevamente. Pero nos vamos porque ahora queremos ir al Parque Laje, que queda muy cerca de acá. ¿Sabes qué? En Santiago hay un cerro, el cerro San Cristóbal, y en la punta del cerro hay una virgen. También es súper grande y hay una capilla, se hacen misas también. Y así como este Cristo, solamente se paga para poder subir a través del funicular o un teleférico, y acá se paga el tren o una van. Pero no hay cobro de entrada para entrar al parque. ¿Tú es segunda vez que vienes? ¿Te gustó esta segunda vez? Sí, me gustó, está mucho menos caluroso. Yo vine en febrero y me corría la gota mal. Sí, se veía todo. Hay mucha gente, ¿eh? A pesar de que está nublado. Pero ¿sabes qué? Hace 10 años atrás no había toda la gente que hay ahora, creo. Y ahora, tal vez 10 años después, hay más turismo. Bueno, ahora vamos a seguir bajando las escaleras para tomar el tren. El tren, cuando tú compras el ticket, es ida y vuelta y puedes tomar de regreso cualquier tren, que haya cupo, obviamente. Bonito este paseo. Recomendado para cuando vengan a Río. Mira, a nosotros nos tocó nublado, pero a pesar de eso lo encontré bien bonito. Oye, y en momentos vimos la cara del Cristo. Sí, imagínate cuando está despejado, mejor todavía. Esto lo hicimos en menos de 2 horas. Empezamos a las 9:40 y que subió el tren. Y son las 11:04 minutos y vamos bajando. Pero si no te gustan los trenes ni las van, Sí, caminar, porque también se puede hacer caminando. hay una alternativa para ti. Tú eres el helicóptero. Acabamos de llegar a la estación 11:25. Cosme Pelle. Ojo que el Uber te puede llevar directamente hasta el parque, hasta el centro de visitantes Paineira. Y desde ahí hay una estación de este mismo tren. Pero yo no sé cómo lo hacen porque ya desde acá va lleno. Así que les aconsejo realmente que vengan acá a tomarlo. Llegamos al Parque Laje. Oye, este parque está a los pies del morro que alberga el Cristo Redentor, que es el morro Corcovado, que está acá arriba. Cuando está despejado se puede ver el Cristo. Y este parque es precioso, alberga un palacete del año 1920 que tiene una piscina al medio. Hay montones de fotos en Instagram dando vueltas a este lugar. Son 10 para las 12 del día. Venimos llegando a un recorrido que hicimos por el Cristo Redentor, que se ve allá arriba del morro Corcovado. Y nos demoramos, ¿cuánto? Como 7 minutos en llegar en Uber desde allá hasta acá. Este parque está en el centro de Río de Janeiro. Y hay monos al parque. ¿Hay monos? Probablemente A la fauna. sale un mono. Mira, no te puedo dar comida, amor. Oye, y este lugar en verdad es una escapada ideal para salir un poco de la playa y lo típico que se hace en Río. A pesar que la playa igual es rica acá en Río. Sí. Pero para hacer algo distinto. Hemos visto hartos árboles con estas cosas. No sé si serán una fruta. ¿Se comerá? ¿Alguien las conoce? ¿Nos puede decir? Anda un mono ahí en las ramas. Ahí está. ¿Qué está comiendo? Uy, se cayó una pelota. ¿Se cayó el mono? ¿Pero el mono se cayó con eso? Sí, mira, va subiendo. Yo lo vi. Estaba sobre él, cayó con... Cayó con fruta y todo el mono. No, pero parece que subió, ya está bien. Esa fruta se cayó del árbol. Con el mono. Menos mal que no había una persona abajo.
media hora o más esperando para poder entrar y en verdad se ha hecho corto, pero para mí sí, viendo los animalitos y todo, Sí, no sé, verdad. pero hace mucho calor, entonces más botella de agua porque le tomé toda la botella de agua a Cristóbal. La botella que traía para mí. No tomé nada de agua yo. Así que traer agua y si pueden algo para tirarse, un abanico. Estas son las vistas del parque. Y acá atrás mío está el palacete de 1920. Hay una fila que la estamos haciendo, ¿qué es esto? Está larga. Oye, pero la fila es solamente para sacarse la foto en la piscina. Y acá al frente hay otra fila que es para el restaurante. Y dentro del restaurante y cafetería adentro. Así que hay que tener paciencia. Acabamos de entrar a la piscina, pero no nos han cobrado entrar. ¿Esto será gratis? Oye, y una cosa, hicimos una fila como de 1 hora o más y vamos a seguir haciendo para una foto. Miren. Ahí se los dejamos a ustedes si quieren hacer esperar más de 1 hora. Pero mira, el lugar está bonito. Además, es una construcción antigua que está a los pies de este tremendo morro donde está el Cristo Redentor arriba. Y ahora no se ve porque está nublado. Pero hasta ahora para mí vale la pena. Se está empezando a ver el Cristo. Ahí arriba en la punta del morro. Cada minuto que pasa siento que se va agotando mi... Vale la pena. Todavía me queda un poco, pero... no sé si lo volvería a repetir. Estamos llegando. Al fin, después ¿Están emocionados? de 1 hora 40 esperando. Falta poco. Ya. Mira, en verdad después de esto, con una foto, cada uno saque sus conclusiones si vale la pena o no. Después de 2 horas en la fila. y ahora- Mira cómo está la fila. Van a ser las 2 de la tarde. Wow. Ya, y después Ya, para igual sacar una estuvieron foto. bonitas las fotos, tengo que admitirlo. Pero en verdad el proceso fue todas mis emociones. Al final ya estaba idiota porque tenía un calor. Traigan abanico, traigan agua y paciencia para esperar las 2 horas y es bonita la foto. Así que si ustedes creen que esperar 2 horas en una fila para sacarse una foto vale la pena, recomiendo. Si no, piénsenlo bien. Hay que venir mentalizado para esto, pero yo creo que sí vale la pena. Estamos saliendo del parque y hay bañeiro, por si acaso. Bueno, ahí mismo también cuando hacen la fila hay baño, si quieres usarlo. Ahora estamos al lado de la playa de Copacabana y vinimos a un restaurante que se llama Bartines. Estos son los precios. Yo me quiero pedir un ceviche de tilapia de 66 Reales. reales. Y yo pediré la picaña por 108 reales. Acaba de llegar nuestro pedido. Oye, el cevichito de la cata está pequeñito, Ya, pero veamos, está bueno. pero las carnes se ven buenas. ¿Cómo está Cami? ¿Ale? ¿Está bien? ¿Está rico? Pedimos una picaña, se ve bien. Así que vamos a comer. Terminamos recién de almorzar. Teníamos pensado ir a la escalera Celerón, pero vamos a ir otro día. Y ahora vamos a empezar a caminar hacia el hotel. Estamos casi en el principio de la playa de Copacabana. Oye, acá existe, además de los choclos, las humitas que se llaman paona. Ñami ñami. Pomona. Yo pensé que era solamente nuestro, pero no. Y esta calle está cerrada por ser día domingo. Ya se montó el escenario. Y no sé si la van a abrir mañana y pasado mañana porque hay una estructura puesta ahí que atraviesa toda la calle. Que, bueno, acá se hace la fiesta de Año Nuevo. Acá vamos a estar en 2 días más. Hoy estábamos viendo la opción de cenar acá en la playa porque acá aparece. Un restaurante que estaba justo al lado de la playa y un poco más allá está el escenario donde va a haber la fiesta el día 31. Y cuesta 1.200 reales por persona cenar acá.
cerca de $200. Nosotros no sabemos todavía qué vamos a hacer. A lo mejor comemos algo rápido, algo de supermercado, o a lo mejor salimos a cenar, no sé. Lo vamos a pensar. Nos estamos acercando al escenario. ¿Qué está ahí? Está ahí, y acá la cena de Año Nuevo, el valor está $1.500, quiere decir como $250 más o menos. O sea, cada vez nos vamos acercando más al escenario, más caro. Ya está quedando casi todo listo. Oye, y hay otro escenario más que está un poco más allá. Perdón, está hacia ese lado. Pensé que habían 2 escenarios, pero ahora veo que hay 3. Y acá hay otras cosas. ¿Con qué te encuentro, oye? O sea, mira, ayer no pudimos sacar plata, tuvimos problemas con la tarjeta. Y hoy día la cara estaba desesperada por sacar plata porque quería comprar choclo en la calle. Estaba estresada. Bueno, porque yo quería mi choclo con mantequilla. Y después de almorzar empezamos a recorrer la playa. Hasta ahora solamente Copacabana. Mañana vamos a hacer otras playas. Y ya son las 6 de la tarde. No hemos querido grabar tanto en la calle. Hay un dicho en Colombia que dice no de papaya. Y bueno, anda mucha gente en bicicleta, qué sé yo, entonces mejor ser precavido. De hecho nos dijo un vendedor de tour que tuviéramos cuidado porque andaban robando en bici. Nosotros no hemos visto nada, en verdad hasta ahora súper bien. Policía. Mucha gente. Bueno, se viene Año Nuevo, así que hay una explosión de gente, hay mucha policía. Ahora acaban de dar la calle que estaba cerrada. A las 6 de la tarde. 6 en punto. Así que vamos a seguir caminando, recorriendo, a ver qué nos encontramos por acá. Hay hartas ferias. De hecho, en la punta, el otro extremo que nos estábamos quedando, había una feria y pensé que no la iba a encontrar. Ahí hay una feria. Y pensé que no iba a encontrar más ferias. Y acá también hay otra. Y acá atrás hay otra y llena de bikini, de pareos, de ropa para Año Nuevo. Hay hartas cosas. Y Así mira, que tengan efectivo, porque en verdad nos costó... fue difícil encontrar para tener efectivo, en verdad. Hartos cajeros no nos servían. está relajada la playa a esta hora. Todavía hay gente en el agua. ¿Sabes que todavía ni siquiera probé el agua? La quiero probar. Vamos a probarla. ¿Será verdad que está tan helada como nos han dicho? La prueba del agua en Copacabana. Locos, ven, locos juntos al mismo tiempo. Ven. Vamos. ¿Cómo está esto? Está helada. Oye, igual está helada, pero rica, refrescante. Estoy sacada. Fría, pero bien. Soportable. Por lo menos no tan helada como las playas nuestras. Nos pillaron volando bajo. Bien bajo, en verdad. Estábamos sentados en la playa y llegaron a vender caipiriña. Yo no quería, pero la Cata dijo yo quiero. Y ya, bueno, te voy a comprar. 2 por 50 reales. Y no tenía cambio, así que le pasé 60 y fue a cambiar y todavía no llega. Han pasado 10 minutos, así que cooperamos con los 10 reales. Y bueno, no sabemos. Y dijeron que esto era de frutilla. No tiene nada de frutilla, porque todas las caipirinhas que hemos comprado, yo efectivamente de frutilla, la frutilla está abajo y tú haces así y se queda pegada y te la comes. Esto es jugo Y está muy suave. sí, no tiene sabor a alcohol. Lección, el vuelto no vuelve. Así que para la próxima, mejor decir que no, porque no van a llegar esos 10 reales que me hubiesen servido por un choclo con mantequilla. No, nunca apareció el compadre. Así que hemos sido timados con 10 reales. Sí, En verdad pero- es poquito, pero Sí. una morada. Sí. Ahora nos vamos de Copacabana, queremos ir a caminar, a conocer más de noche en verdad, Ipanema. Así que vamos. Me comí otro choclo y venían tres choclos por 10 reales. Para con los choclos. Como nunca, siempre te sirven uno. Aquí fueron 3. 8 de la noche y la gente viene recién saliendo de la playa. Nosotros ahora vamos caminando a algún local a tomar algo, a comer algo. Vamos hacia Ipanema. Mira, ya hay una piedra que es bien conocida. No vamos a ir ahora porque es de noche y es un poco peligroso. Vamos a seguir caminando. Dijeron que era peligroso, sí. Seguir caminando por la orilla de la playa. Así que
a Ipanema de noche. Hay que conocerla de día. Con una apreciación rápida, onda, acabamos de llegar a Ipanema, creo que se nota un poco más apacible que Copacabana, como más tranquilo. Sí. Sí, es más En Copacabana hay más bullicio, más gente, más puesto, bueno, más recién comercio. comenzando. Me está gustando esta playita, ¿eh? Me gustan las playas más tranquilas, a mí por lo menos. Trataremos de ir a ese restaurante, ese bar, pero está lleno de gente en verdad. Así que no sé si va a ser posible. Boteco Belmonte se llama este restaurante. Pero en verdad hay tremenda fila para entrar. Queríamos venir acá porque lo vi en Google Maps y tiene casi 9000 comentarios. Estábamos en la fila, pasaron a entregarnos unas cervezas y a todo el mundo le entregaban cerveza, nosotros las recibimos como, ya, cortesía. Y después empanaditas, pero encontré que era medio raro porque las empanaditas se veían buenas. Y ahora que le están cobrando a todo el mundo. Una coreana. Así que, salud. Buena estrategia para cobrarte más. Subimos al tercer piso, cobran 35 reales. Eran 35 por persona para subir. Los pagamos. Sí, pero no sé, viene con algo de cover artístico, no sé qué será. No era cover, era para poder entrar. Después te lo cortaban. ¿Qué pediste? Con Moscow Mule, pero viene un poco distinto. ¿Por Tiene qué? como una crema arriba. Ya lo probé y está bien bueno. Es una crema de ginger beer, o al menos tiene mucho sabor a ginger beer. Está bien buena, me gustó. Precio. Este cuesta 30 reales. El lugar, bueno, es un restaurante, entonces a la carta, pero tiene una dinámica bien particular, porque a cada rato viene un garzón y te ofrece chorizo, empanada, whisky, bollitos de queso, qué sé yo, de todo. Pero si lo aceptas te van a cobrar, así que ten ojo, porque parece llegar como muy buena onda a ofrecerte las cosas, casi como si fuese cortesía, pero no lo es. Vinimos a otro barcito, mira. Tenía música en vivo. Siempre nos llama. ¿Cómo se llama? la Se llama música así. en vivo. Manuel y Joaquín, que queda como a 2 cuadras de donde estábamos, desde la Hacia playa de adentro. Ipanema hacia adentro. Y está bien piola, tiene música en vivo, ahora justo paró. Pero sí, tiene música en Vamos a vivo. pedir una caipirinha y nos vamos al hotel porque estamos muy cansados. Y nos vamos con... ¿Qué impresiones de Ipanema? Que es tranquilo, que tiene harta variedad de restaurantes, que puedes caminar. Es súper turístico de noche. Me gustó bastante. Sí, se nota también más seguro. Sí. Copacabana es más grande, hay más gente, es más desordenado, es bonita la playa, está lleno de gente. Y anoche se veía como que no había nadie, como que todos se van a La Paz. Acá igual Claro, hay vida carretear. nocturna. por Acá decirlo así. sí, porque hay mucho Pero restaurante. tranquila. Sí. Si quieres ir a bailar, yo creo que en verdad es en La Paz. Yo creo que en Copacabana, cuando caminas un poquito más hacia las calles interiores, te empieza a dar un poquito más de miedo. Acá, hasta ahora no he sentido eso. Bueno, el Como- teléfono. Es como bien tranquilo, hay mucho movimiento, mucho turismo. Pero nos vamos a devolver en Uber. Ojo con eso, no nos vamos a ir caminando. Vamos a pedir unas caipiriñas, valor entre 18 a 28. Y esos son los sabores. Sí, nosotros vamos a pedir de fresa, que es frutilla. Así que nos tomaremos una caipirinha y nos vamos a dormir. Mañana iremos a recorrer playas de Río de Janeiro, que no sean las típicas. Vamos a conocer algunas otras. Vamos camino a Prainha Beach. Comenzando el día, acabamos de llegar a Prainha, un día antes de Año Nuevo. Estamos a cerca de 55 minutos de Copacabana o Ipanema. Y se ve preciosa. Está súper lindo el lugar. Y el día también está acompañando porque a diferencia de los días anteriores está saliendo un poco más de sol. Mira esta playa, está súper lindo. Algo distinto a lo que se suele ver cuando se viene a Río de Janeiro.
a probar el agua de Praíña. Me voy a tirar al agua después de cuánto. Me voy a tirar con una con un parche de agua. Parche transparente. Veamos cómo está. Estamos súper cerca de Barra de Tijuca y no tenemos señal de teléfono, así que no creo que podamos pedir el Uber desde acá. Al regreso tal vez debamos caminar unos 20 minutos para tener señal. Mira esa isla allá, se ve preciosa. Siento que está fría, pero bien. Está rica. Y el entorno natural que hay en esta playa, de verdad es precioso. Naturaleza, bosque, todo verde, las montañas. Ojo, si vienen a esta playa hay dos restaurantes, uno en el sector de allá y también hay uno acá. Son pequeños, para toda la gente que hay me imagino que se llena bastante. Pero tengan ojo que no hay señal de teléfono, entonces traigan efectivo. Oye, aquí llegaron nuestras caipiriñas. Yo me lo tomé antes, yo después de la cata. El valor 35 reales, aunque queremos preguntar si es que se paga servicio. Oye, esta playa es para estar acá todo el día. Uno, porque queda lejos de Ipanema, de Leblon, de Copacabana, a unos 50 minutos, casi una hora. Casi una hora. Y está súper rico para estar acá, estamos tirados todo el día. Hay dos restaurantes, vamos a ir más ratito a comer algo y pedí copete que te llega a la misma playa. Está bien bueno. Sí, es para ¿Está? Desconectarte porque no hay internet. Sí, y estás súper tranquila en verdad, no estás con tus ojos mirando para todas partes que puede ser peligroso para nada. Está súper tranquilo. Sí, es verdad. Y es pequeña, no es tan grande. Y la vista, como ven acá atrás, pura vegetación, nada de edificios. Oye, un dato en esta playa, nos corrimos bien atrás porque en verdad no tenemos horario de regreso ni nada y queremos estar tranquilos. Han mojado a todos los que están aquí. Todos se han corrido. Y todos se han corrido un poco, Esto, entonces... mira, ahí hay unas minas que la ola le ha dado vuelta como 3 veces. Una están acostadas y de repente una ola pasa por arriba. Sí. Así que mejor quédense atrás. Hoy estábamos comentando Estaba que... reflexionando que me gustan estos rincones de playa donde solamente hay playa, cerro, montaña, vegetación, todo salvaje, bonito, bacán. No ciudad, no edificio, no casa, sin construcciones. Está súper cerca de Río, cuando viene a Río, una muy buena opción para escapar del bullicio, algo rico. De verdad, ¿cuántas estrellitas le ponemos? ¿Las 5? 5 estrellas. Pongámosle las 5, sí. 5 estrellitas. Un lugar natural, me encuentro muy relajado. Y venir hasta acá, nos vinimos en Uber y nos costó 100 reales. Dividido en 4. Dividido en 4. De ida. 100 más de vuelta, 200 reales. Así que No hay mucho súper. internet, así que vamos a caminar un poco más allá. Está. Salud. ¿Está bueno? ¿Cuál era el valor? 35 reales. 35 reales. Pero yo no sé si es porque tengo hambre. ¿Sí? Pero para mí es la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Puede ser que tengo mucha hambre. No, mira, está buena, está buena, está buena. Vamos caminando hacia Barra de Tijuca porque en esta playa, en Praíña, no teníamos señal. Así que será una caminata de unos 20 minutos hasta llegar a la ciudad. Pero no hay vía de peatón. Un poco más allá aparte. Acá aparte, ¿viste?
después de esta caminata nos vamos hacia nuestro hotel. Y todo lo que se ve acá es Barra de Tijuca, o Tijuca, o no sé cómo se pronuncia en portugués. Y este es el inicio de la playa. Luego llegas a isla y hay una playa gigante que llega después de esos edificios de allá. Después de una tarde en Prainha Beach, nos vinimos hasta Ipanema. Le habíamos dicho al Uber que nos dejaran en la playa. O sea, ese era el destino final en verdad. Pero alrededor de la playa hay muy pocas opciones de comer algo. Así que nos bajamos 2 cuadras antes de llegar a la playa y empezamos a caminar paralelamente. En estas calles, esta y la siguiente, como una cuadra antes de Ipanema, hay mucho comercio, mucho restaurante, así que algo vamos a encontrar. Mira, y este McDonald's está bonito, iluminado, es como un castillo, un mini castillo. Muy bonito. Estamos buscando un lugar que vendan pizzas, y unas pizzas grandes. Una pizza gigante con queso. Partimos con la pizza y el chop está súper decente, no es el chop chiquitito de otros lugares que hemos ido. La bebida también, buen tamaño. Todo bien. El restaurante. Por atrás hay más mesas. ¿Cómo se llama? Frontera. Buffet por 60 Se llama reales. Frontera Restaurante. Salimos recién de Frontera, del restaurante. Está bien bueno, encontré bien barato, es un tenedor libre que cobran 60 reales por persona, las bebidas son con refill, está bien barato, la comida está bien rica. Vamos a poner la ubicación acá en Ipanema. Estamos en la playa de Ipanema, que no hemos venido de día, no sé si vamos a venir, tenemos planificado otras cosas para lo que queda de viaje. Pero esta es la playa de Ipanema de noche. Allá al fondo se ve una localidad que se llama Rocinha, que es una localidad bien grande. Hay varias favelas hacia el cerro. Y con esta postal de Ipanema despedimos este video. Esperamos que les haya gustado mucho. Conocimos en este viaje lugares icónicos de Brasil como Pan de Azúcar. Cristo, maravilla del mundo, ojo. Fuimos a la playita, que hoy día me encantó la la playita. playa de hoy día estaba muy linda. Anótenla, se llama Prainha Beach. Sí, para estar todo el día allá. Queda pasado Barra de Tijuca. Alapa. ¿Y? Copacabana. Y te olvidas de el parque Legui, Es que ese... Ay, no sé donde cómo hicimos se una dice. tremenda fila. Sí. 2 horas. Y sabes qué, no se pierdan de verdad el próximo video. Primero que todo, si no están suscritos, suscríbanse, nos ayudan un montón. Pónganle un me gusta a este video si les gustó. Comenten, para bien, para mal, da lo mismo, pero comenten, dennos sus opiniones respecto de Río. Yo sé que mucha gente conoce Río, o tiene muchas ganas de venir a Río y tiene muchos datos de Río porque es una de las ciudades icónicas del turismo de Sudamérica. Es verdad. Así que probablemente lo que mostramos acá en este video tal vez fue lo más como la pincelada de lo que uno tiene que ver cuando viene a conocer Río. En pocos Y días. hay muchas cosas más por conocer. Piensa, mira, esta playa no estuvimos acá, Ipanema, que es... Estamos al lado, a 2 cuadras, así que va a depender en el próximo video qué es lo que vamos a hacer. Tal vez venimos, quién sabe. No tenemos un itinerario orden, esto vamos a hacer el tal día, tal horario, no, está fluyendo. Se ve, hay mucha gente, Entonces, hay muchos Va turistas, cambiando el itinerario. muchas personas de Argentina, muchas personas de Chile, muchas personas de Europa. De verdad, para Año Nuevo Río de Janeiro es una de las opciones más famosas a nivel mundial. Así que mejor que fluya el Y viaje. por lo mismo, de verdad vean el próximo video que vamos a estar mostrando cómo es la noche y partiendo desde el día,
qué hacer un día de año nuevo completo en Río de Janeiro. Es primera vez, yo tampoco Sí. sé. Así que gracias por llegar hasta acá. De verdad, Sí. un gran me gusta para ustedes. Y si les gustó el video, un me gusta para nosotros. Y síganos si es que no nos siguen, porque recuerden que la La vida vida es es viajar. viajar.